Aquí seguimos en Málaga Santa, en el Museo de la Cofradía del Cautivo, comiéndonos semanas de Cuaresma. Estamos siempre deseando que lleguen estos días y la verdad es que la actividad, el frenetismo, van volando los días, nos vamos adentrando en la primavera y eso mezcla pues la añoranza de que esto pasa demasiado rápido, pero también el gusanillo que se coge de que cada día está más cerca esa semana grande que todos estamos esperando y sobre todo quizás también las vísperas, ¿no? Esas hermandades de vísperas, esos traslados, esos momentos que también se viven con una intensidad tremenda en el mundo de las cofradías. Os decía al principio del programa que teníamos un Málaga Santa muy de Lunes Santo, no solo por estar aquí en tierras trinitarias y en la Cofradía del Cautivo, sino porque además nuestro siguiente invitado también es hermano mayor de una hermandad de Lunes Santo, concretamente de la Archicofradía de Pasión. Antonio Fernández, buenas noches. Buenas noches, Santi. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. A las puertas de vivir tu primera Semana Santa, si Dios quiere, como hermano mayor. Efectivamente, primera Semana Santa como hermano mayor, pero que a fin de cuentas es el siguiente Lunes Santo que viviré, si Dios quiere, la cofradía. Bueno, pero ese poquito de responsabilidad extra me imagino que la lleva uno por dentro. La procesión va por dentro, ¿qué se dice? Sí, nunca mejor dicho, pero al final es un servicio que se presta a la hermandad, en este caso, en este puesto, pero que sí, a lo mejor tiene un plus de responsabilidad, pero es llevadero. Bueno, además hoy ha sido un día importante para la cofradía. Dentro de los actos de Cuaresma, hoy habéis tenido el pregón, como siempre, en la sala María Cristina, que es un poco antesala de la actividad cultural que después tiene la hermandad en la Semana de Pasión y después también el Lunes Santo. Efectivamente, es como si fuese, bueno, aunque ya hemos finalizado el reparto de equipo y demás, pero el pregón es como ya, como tú bien dices, si estábamos en la lanzadera ya es que no hay marcha atrás. Ha sido la 43ª edición y el pregón es nuestro hermano José Miguel López Lechado, que es el que nos ha abierto su corazón con su vivencia y demás. Y como bien dice, ahora a partir de ahora los cultos de Jesús de la Pasión, el traslado y antes que nos demos cuenta es Lunes Santo. El pregón es como que activa un poco la chispa emocional de los archicofrades de Pasión, ¿no? Sí, aunque ya tenemos ahí el gusanillo, el hermano está ilusionado, con ganas, pero ya es como el punto de no retorno de la Cuaresma. Antonio, hablabas de repartos de equipo. ¿Cómo ha ido la vuelta del hermano a la cofradía después de un año pasado que fue transitorio, ya sin restricciones, ya con la normalidad más que asentada? Estamos viendo que en cofradías ha habido sorpresa positiva de otros años con más complicaciones. Esta vez, pues las filas nazarenas y los tronos se han conseguido llenar en muchas cofradías que el año pasado tuvieron dificultades. ¿Qué ha ocurrido en Pasión? Pues la verdad es que, como bien dice, el año pasado, la vuelta después de 2 años sin hacer la estación de penitencia, hubo el hermano a lo mejor que tenía todavía aquel resquemor por la pandemia. Donde lo notamos mucho fue en los niños pequeños. O sea, los niños pequeños se resintió un poco. Este año, en cambio, la respuesta en cuanto a los niños ha sido aún positiva. Y la sorpresa que nos hemos llevado es que hermanos, no que a lo mejor no habían salido el año pasado, sino incluso habían dejado de salir antes de estos años del COVID y demás, se han reincorporado a la procesión. Con lo cual que el resumen total es muy, muy positivo. Entiendo que los tronos están llenos. A Dios gracias, el trono del Señor está completo, el de la Virgen también está completo, pero a falta de ajustar de hecho, ha habido una pequeña lista de espera para terminar de cerrarlo. O sea, lleno están, lo que hay que ya el cuadre del trono, lo que faltaría. Donde no suele haber hueco es en las filas nazarenas, porque pues la Archicofradía de Pasión, además de otras muchas emociones que transmite en la calle, de momentos pues muy emotivos y singulares de nuestra Semana Santa, si algo le caracteriza es la rigurosidad de su cortejo, el compromiso de sus penitentes y después, también esa imagen también espectacular, ¿no?, de ver esas cruces detrás del Señor,
ese saber andar junto a los titulares por las calles de Málaga y hacer estación de penitencia, que es lo más importante, es el gran objetivo que tiene la archicofradía cuando sale a la calle el lunes santo. Sí, de hecho, el cabildo de salida, que fue en enero, la tradicional pregunta, cuando los hermanos aprueban la salida, no aprueban la salida procesional, lo que se aprueba es hacer estación en la catedral, o sea, no te dirá su forma de ser, pero lo que a lo mejor después se ve en la calle es el resultado de lo que se intenta transmitir y el sentido que tiene la estación de penitencia. Un poco el ADN de la archicofradía, ¿no? Sí, podría comentarse así, que, o sea, no es, siempre quiera que no, la estación de penitencia del lunes santo es como si fuese un escaparate, pero de una forma yo creo que se lleva o se motiva para precisamente esa religiosidad popular canalizarla hacia el sentido que tiene y cómo debe realizarse. ¿Hay alguna novedad de cara al próximo lunes santo, Antonio? ¿Algún estreno, algo significativo que en lo que haya trabajado la cofradía? Creo que hay un estreno musical, ¿no?, entre otras cosas. Sí, nuestro hermano Salvador Vázquez ha dedicado una marcha a la Virgen, que si Dios quiere se estrena el lunes santo. Y en cuanto a cuestiones patrimoniales, por ejemplo, tras el pasado lunes santo se limpió lo que es el manto de la Virgen, se restauró, se cambió el forro y demás. Y este año pues sería, por decirlo, el estreno más significativo a nivel patrimonial. Después también trajes de monaguillo. Lo que son todas las túnicas, roquetes, capitas de los monaguillos, tanto el Señor como la Virgen, pues se van a estrenar, se están realizando y las camareras están trabajando en ello intensamente en estos días. Después hay momentos, es verdad que el objetivo de la archicofradía es realizar la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, pero evidentemente la archicofradía de Pasión, cuando sale en procesión de ida a la catedral y de regreso, en su paso también por el recorrido oficial, nos deja momentos muy, muy singulares, ¿no? Yo podría decir varios que desgraciadamente no puedo vivir porque soy de cofradía de lunes santo, pero bueno, la salida, después sé que el paso por la calle San Agustín, bueno, pues por las características de la calle, por la sobriedad de las imágenes, son momentos muy especiales. No sé si me dejo alguno más, no sé cómo se viven esos momentos de la archicofradía en la calle, Antonio. Yo creo también son muy intensos, tú bien lo sabes, Santi, igual cuando participas en tu cofradía y demás, pero muchas veces lo que impresiona y demás es la gente como sabe, cuando pasa la hermandad, pues, o sea, todo es acorde, es como si se cerrase un círculo, o sea, todo es completo. Y entonces eso es lo que muchas veces pues te quedas de la estación de penitencia. ¿Estáis cómodos en el conjunto del lunes santo en cuanto a ubicación dentro de la jornada, en cuanto a horarios y recorridos? Sé que el lunes además es un día muy complicado, me consta, porque está todo casi cogido con alfileres y de hecho el año pasado hubo retrasos porque Crucifixión llegó más tarde al recorrido oficial, eso provocó un retraso continuado. Además la consecución de cofradías que entraban en catedral, que además había que esperar un tiempo, que parece que este año se ha arreglado, también aumentó ese retraso. Pero ¿cómo os encontráis vosotros en el conjunto del lunes santo? Yo creo que la hermandad se encuentra bien. Siempre tú puedes pensar que se puede mejorar o podrías cambiar algo, pero como bien dice, el lunes santo es particular, es un puzzle. Todas las hermandades estamos muy bien avenidas y demás, pero claro, encajar el paso por la catedral de las distintas hermandades y demás es difícil. Pero es difícil, pero se consigue. Se sobrelleva. No, pero no sobrellevar como decir que sea algo que se puede hacer bien y de hecho hace unos años Mario, no sé si tiene la oportunidad precisamente, Cautivo, que tiene un tiempo de paso muy largo, ellos hicieron el esfuerzo de recortar ese tiempo de paso. Pasan en 70 minutos. Las hermandades del lunes santo también hicieron su esfuerzo y al final pues todo encajó. Lo que ocurre, lo único es que cuando encaja ya es difícil de articularlo más, pero yo creo que no podemos tener queja del lunes santo.
Oye, estaba hablando antes con Mario del proyecto de Casa Hermandad, Antonio, que tiene la cofradía de cautivo, porque se le ha quedado pequeña estas instalaciones. Es verdad que la Casa Hermandad de Pasión es una Casa Hermandad coqueta, chiquitita, pero tiene la ventaja que está muy cerca de la Iglesia de los Mártires. ¿Vosotros planteáis en algún caso futuro buscar otras dependencias mayores? ¿Estáis bien como estáis? Porque además vosotros salís de dentro del templo. ¿Tenéis algún proyecto en ese sentido? En un principio nunca se ha puesto sobre la mesa, porque como bien dice, nuestra Casa Hermandad está a 2 minutos de la puerta de la Sacristía de los Mártires y a 4 de la puerta principal. Es pequeña, si fuese más grande, la verdad que, como se suele decir, daría más juego, pero claro, saliendo desde los Mártires, los tronos los tenemos al lado del templo. La verdad es que no es una cuestión que, no te diría que no sea prioritaria, sino que nunca se ha puesto sobre la mesa a la hora de llevarlo a cabo. La cofradía de cara al futuro, no es uno de los grandes objetivos que tiene la cofradía. Yo creo que en su momento, en los años 90, cuando se inició este proyecto, primero con Luis López y después con Juan Miguel, que fue cuando se remató, creo que fue un acierto. Se tuvo la suerte de, precisamente, cerquita de nuestra casa, y el futuro nunca sabes lo que te dirá, pero ahora mismo es maravillosa. La casa de hermandad que tenemos es maravillosa. Bueno, se nos ha olvidado decir, no se nos ha olvidado, pero sí que hemos pasado un poquito de puntillas, pero por incidir antes de despedirnos, la jornada, hemos hablado mucho del Lunes Santo, pero también es un punto de encuentro emocionante, vibrante, que yo sé, lo que pasa es que tiene la capacidad que tiene y es una de las cosas que además a mí me gusta vivir por esa circunstancia de no poder estar el Lunes Santo acompañando a las cofradías de la jornada, el traslado claustral del Señor, pues la magia que lo envuelve, el silencio, la belleza en toda su dimensión, de algo cortito en espacio temporal, pero de una intensidad tremenda. Pues esto sí, pasada la pandemia, el año pasado, como volvimos de Santiago directamente a los Mártires, no se realizó el traslado como tal. Este año, si Dios quiere, sí volverá al formato que todos conocemos y que todos recordamos. Y yo creo, como tú dices, que es un traslado que transmite, invita a la oración, al rezo, o sea, es una experiencia muy recomendable. Pues yo, desde luego, que la he tenido la oportunidad de vivirlo, creo que es de los momentos que tiene más magia de la semana de Pasión, y yo diría que casi irrenunciable para quien lo vive una primera vez, ya es irrenunciable en los años sucesivos. Antonio Fernández, hermano mayor de la Archicofradía, gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Que tengáis una fantástica recta final de la Cuaresma y sobre todo que la estación de penitencia pues se desarrolle con esa sobriedad, esa elegancia que siempre lo hace el Archicofradía de Pasión. Muchas gracias a ti, Santi. Pues ya digo, un programa muy de Lunes Santo, pero ahora nos vamos a ir un poquito a más tarde de nuestra Semana de Pasión, al Viernes Santo, porque el pasado jueves en nuestro programa os contábamos que se iba a inaugurar una exposición en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés dedicado a los 40 años de diseño de Fernando Prini para la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Estos programas de Cuaresma no vamos a tener historias nazarenas como tal, pero sí vamos a tener a Juanjo Ruiz visitando cada semana alguna cita, alguna actividad clave de nuestra Cuaresma. En esta ocasión, esta noche, se ha ido precisamente a esa exposición que yo invito a que en cualquier caso vayáis a ver, pero para desgranar todo lo que vamos a encontrar cuando visitemos esa exposición dedicada a los trabajos, los diseños de Fernando Prini para la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Juanjo, cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Santi. Pues efectivamente, aquí estamos en el ámbito cultural del Corte Inglés, donde se expone una muestra que recoge 40 años de diseño, ahí es nada, de Fernando Prini para la Hermandad de los Dolores de San Juan. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? 40 años de diseño para la Hermandad de los Dolores. Sí, señor. Una vida prácticamente. Pues sí, media vida. Y bueno, la verdad que con mucho vértigo de
tantísimo tiempo que ha pasado, pero que realmente lo rápido que ha sucedido todo. Vamos desde el año 83 hasta 2023 y tenemos tras de ti una primera obra de juventud con Sí. 21 años, que es esa orla que Sí. tenemos aquí. Pues bueno, sí, en realidad esta fue el primer dibujo que realicé para la Archicofradía. Me la encargaron en el año 83 y se realizó para publicitar el pregón concepcionista que hace la Archicofradía en diciembre, para conmemorar la festividad de la Inmaculada. Y desde ahí, si seguimos haciendo un recorrido por esta sala, que, Sí. que está abierta desde el viernes pasado a la exposición, iremos viendo pues una sucesión de obras realizadas, más orlas, dibujos, Sí. estampas cofrades. Quizás a continuación de aquello surgió el tema de la realización de recordaréis aquellas carpetas de estampas cofradieras. Correcto, sí señor. Que se realizaron, los dibujos los realicé entre el 84 y el 87 y se publicaron 2 ediciones, la primera en el 85 y la segunda, quiero recordar, en el, no sé si del 87 o no, 88. Una serie de estampas que podemos ver aquí en este testero de la exposición, realizadas, como he dicho, por Fernando, y también prestamos nuestra atención a ese cuadro precisamente que nuestra cámara está enfocando y que fue, lo tenemos ahí, lo vamos a ver ahí, un regalo que se hizo para la cofradía. Lo tenemos aquí detrás, si nuestra cámara se puede girar un poco, lo tenemos aquí en esta parte. Ese cuadro tiene también su significado especial. Sí, ese lo realizamos para cuando el entonces hermano mayor, Aurelio García Andreu, dejó de serlo, pues se le hizo un pequeño homenaje por parte de la cofradía y se le concedió este cuadro, con digamos, con las 2 obras principales que se hicieron durante su mandato, que fueron el trono del Cristo de la Redención y el manto de Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a seguir recorriendo, Fernando, porque habla de obras principales. Yo creo que tendríamos que hablar del diseño del trono del Señor, más reciente. Y aquí tenemos también una serie de obras en este panel que también Sí. llaman nuestra atención. Bueno, esa fue la orla de la bendición del Cristo de la Redención en el 87, que también la hice yo. Estos fueron los paneles que lleva el trono de la Santísima Virgen de los Dolores, Sí. que van en malla bordada, como sabéis. Totalmente Que lo realizó- reconocibles, además. Sí, porque sí, son peculiares y únicos en la Semana Santa de Málaga. Lo bordó Joaquín Salcedo. En el año, no recuerdo bien, el año alrededor del 2000 algo. No recuerdo. 2002, tenemos por aquí Sí, más o menos. por ahí. En Primera década del 2000. Aquí tenemos otro diseño llevado a la práctica, precisamente, que es el arco de campana. Sí, en realidad, claro, traer piezas del trono de Cristo era complicado porque no queremos que el trono se desmonte ni se vuelva a montar de ninguna de las maneras. Entonces hemos traído pues 2 elementos que se pueden separar fácilmente, como son el arco de campana y la cabeza de varal del trono de Cristo. Aquí tenemos esta campana del trono del Señor, del Cristo de la Redención, y las cabezas de varal, tanto del Cristo como de la Virgen. Las de la Virgen se han realizado posteriormente. Sí, creo que fue lo último que diseñó para la cofradía, las cabezas de varal del trono de la Virgen. Aquí tenemos también otros diseños, otros dibujos. Estos quizás son las 2 principales obras que realicé para la cofradía, que son, por un lado, el trono del Santísimo Cristo de la Redención, que ahí lo tenéis, que lo realicé entero en su totalidad, y en el que intervinieron, como ya sabéis, varios artistas, y que bueno, en realidad es una de las obras de las que me pueda sentir más orgulloso. Pues todavía nos queda una parte que recorrer. Aquí nos tenemos señala el manto de la Virgen, que lo dibujé en el 2014 y se estrenó en el 2016, si no recuerdo mal. Y aquí, como tampoco cabe en esta sala, pues hemos traído una reproducción fotográfica bastante importante. En este caso, el manto fue bordado... En los talleres de Manuel Mendoza. Correcto. Sí, se estrenó no hace demasiado. En Nuestra el estampa todavía... 2018. 2016. Perdón, 2016, Sí, lo tenemos aquí en la leyenda. Bueno, hay que tener en cuenta que teníamos la estampa de la Virgen con ese manto pues liso, de terciopelo, y bueno, causó una gran impresión ese bordado con ese diseño tan peculiar de la Sí. Virgen. Vamos a seguir haciendo un recorrido. Tenemos aquí una foto magnífica del Cristo de la Redención saliendo de San Juan un Viernes Santo con ese trono totalmente alegórico. ¿Te llevó mucho el diseño de este trono? ¿Te hizo pensar mucho? Bueno, en realidad, siempre lo digo, la iconografía del trono no me pertenece a mí, pertenece más bien a alguna comisión de Sí, la cofradía. hablo de diseño. Sí, el diseño, pues bueno, simplemente
había que tomar los elementos que había que poner iconográficamente y situarlos estratégicamente. Primera obra, antes me lo señalaba Santi, me lo estaba señalando Fernando, y es esa corona que vamos a ver ahora mismo. Fernando, háblanos de esa corona de la Virgen de los Dolores. Esta es la corona de la Santísima Virgen, que quizás no, fue el primer diseño que realicé para la cofradía que se llegó a realizar, a materializar. Aquí tenéis el diseño, que es del año 86, y aquí a la espalda del cámara. Si nos movemos, pues veremos aquí, bueno, la pieza ya realizada. La pieza ya realizada, que como veis, bueno, guarda total similitud. Fue un enorme trabajo que hizo la joyería de Manuel Carrera de Madrid, unos joyeros muy importantes de la época. En estreno de 1989. 89, sí. Seguimos viendo algunas piezas más, la media luna que la señora lleva a los pies. Más atributos de la Virgen, la media luna que lleva la Virgen a los pies, que también es de plata de ley, se realizó no hace mucho, en el 2014. El 2014 el dibujo y 2017 la confección, que lo hizo Orfebrería Montenegro de Fuengirola. Y nos queda otra corona. La otra corona de la Estamos Virgen. volviendo un poco loco al cámara, pero bueno, yo creo que merece la pena, Edu, que pueda recoger también esta corona de la Virgen. Esta es una corona de camarín que la realizaron en los talleres de Juan Borrero de Sevilla, también se hizo en plata de ley, en su color en este caso. Fernando, nos queda por ver, efectivamente, teníamos ahí una especie de secreto guardado para el final de esta entrevista, y es este estandarte. Sí, este es el estandarte que llamamos Mater Dolorosa, que es totalmente bordado en oro, es también una de las piezas más espectaculares que tiene la cofradía, también realizado por Manuel Mendoza, y se utilizó para su confección la placa de plata de que lleva en el centro la antigua plata de mayordomía, que es del siglo XVIII, de José Peralta, en 1790. Totalmente reconocible. Te decía, Fernando, para finalizar, ¿qué sientes cuando ves toda esta obra puesta aquí, reunida? Porque de alguna manera, bueno, tú conoces tus diseños, la cofradía los tiene, tú los recuerdas, pero cuando los ves reunidos aquí en esta sala del Corte Inglés... Bueno, pues ya te digo, creo que hay un total de 85 dibujos en la cofradía realizados por mí. ¿Solo para esta cofradía? Solo para esta cofradía. Hay que tenerlo en cuenta. Siempre agradecido a la cofradía la deferencia que tiene conmigo en contar conmigo para todas sus realizaciones y sus proyectos. Si Dios quiere, pues todavía haremos alguno más. Y nosotros te agradecemos también que hayas tenido la amabilidad de atendernos y de ponernos un poco más en situación de estas obras tuyas que, bueno, pasarán a la historia. Pues muchísimas gracias a vosotros siempre. Pues aquí nos quedamos, antes, y disfrutamos un poquito más de la compañía de Fernando Prini y de sus obras aquí en el ámbito cultural, en esta exposición que se celebra hasta el miércoles santo y que además tendrá dos conferencias, una la semana que viene, el martes 14, y la otra el lunes 20. Pues así llegamos al final de este programa desde el barrio de la Trinidad, la cofradía de Jesús Cautivo, y lo hacemos desde el Salón de Tronos, prácticamente con la puesta a punto última de la cofradía para ponerse en la calle el lunes santo del año 2023 con este fantástico trono que procesiona a María Santísima de la Trinidad coronada. Nos marchamos como siempre haciendo un recorrido patrimonial tanto por el museo como por la Casa Hermandad, y como no podía ser de otra forma, terminaremos en San Pablo con las imágenes de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad coronada. Gracias como siempre por elegirnos. Yo os esperaré el próximo jueves para que no faltéis a la cita cofrade de Málaga Santa, además muy cerquita de aquí, porque no nos moveremos del barrio de la Trinidad, estaremos en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Salud. A seguir viviendo la Cuaresma con toda la intensidad del mundo, y hasta el próximo jueves, que os espero aquí en Málaga Santa.